Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En este capítulo nos adentraremos en la historia de los judíos específicamente. Como ya dije en varias oportunidades, la situación de los judíos depende mucho del entorno donde se desarrolla. Esto nos lleva a pensar que muchas cosas que suceden con el pueblo judío no dependen necesariamente de ellos. Lo que sí es importante es saber cómo el grupo se comporta frente a la realidad que les toca vivir y cómo se adaptan o no a las nuevas situaciones. Desde ya es importante el espacio geográfico donde viven. Antes de la anexión de Georgia por parte del Imperio Ruso en 1801, la historia de 2600 años de los judíos georgianos estuvo marcado por una ausencia casi total de antisemitismo y una asimilación visible en el idioma y la cultura de los georgianos. Los judíos eran considerados étnica y culturalmente distintos a los vecinos judíos de las montañas. También eran tradicionalmente un grupo muy separado de los judíos askenazí que llegaron después de la anexación de Rusia. Como siempre, hay muchas tesis sobre cuándo los judíos llegan. Una de ellas dice que llegaron después del exilio de Babilonia, hace 2600 años. También hay quien diga que los judíos georgianos son descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel. A partir del siglo VI, según el Jewish Virtual Library, llegan judíos unos 3000, huyendo de comunidades persas y se refugian en regiones dominadas por el Imperio Bizantino, y de esto hay restos arqueológicos. Los estudios genéticos realizados en judíos georgianos como parte de una encuesta más amplia mostraron estrechos vínculos genéticos con otros judíos, en particular con los iraquíes y los persas. Probar los relatos históricos de la migración judía de Persia a Georgia. Es decir, hace más de 26 siglos se consideran parte de Georgia. Es un hecho innegable que las tradiciones y la vida de los judíos son en muchos casos similares a los restos de la población no judía de Georgia, tradicionalista, conservadora y patriarcales. Y así como la mayoría de la población no judía, mantienen fuertes lazos familiares y otras costumbres, georgianas, en multitud de aspectos de la vida cotidiana. La ropa, los muebles, las ceremonias de boda. Los judíos georgianos celebran el Año Nuevo, incluso la Navidad, pero observan las tradiciones judías, incluidas las reglas del matrimonio, del funeral, del kashrut. Los niños que se preparan para su bar mitzvah aprenden hebreo, pero parte de la Torá se canta en georgiano. En general solo se cantan en hebreo algunas canciones de importancia religiosa y ritual. Los judíos representan un 0,8% de la población y ellos hablan una lengua judía georgiana. Georgia tiene alrededor de 12.000 judíos viviendo en la ciudad de Tbilisi. En 1989, más o menos 23.000 judíos emigran para Israel. También hay comunidades en Estados Unidos y en Bélgica. En 1990, dos regiones de Georgia deciden separarse, Osistía del sur y Abjasia. Esto llevó a la población de Osistía a emigrar también para Israel, unos 2.000 judíos en 1991. Si volvemos en el tiempo, entonces vamos a ver que en el siglo XIII llegan los mogoles. Eso hace que la población judía se mueva hacia lugares donde pueden mantener su independencia. Gerson Ben Oren explica cómo vivían los judíos medievales. Ellos pertenecían en general a la clase de los siervos, es decir, tenían un señor. Este grupo incluía los campesinos, artesanos y pequeños comerciantes. Así como otros siervos eran divididos en diferentes grupos, que según su estatus económico y sus derechos y obligaciones y relación de dependencia variaba. Era similar al periodo medieval europeo. Los judíos eran básicamente
pequeños comerciantes, vendedores ambulantes, había pocos que conseguían pequeñas propiedades. Por lo tanto, los derechos de los siervos en general y de los judíos en particular variaban y a veces se ponían bajo la tutela del Señor para poder pedir protección. La vida de los judíos de Georgia estuvo supeditada a las rebeliones de los siglos del XVII y XVIII. La vida comienza a modificarse un poco en el siglo XIX, con la llegada de los judíos askenazí, fruto del dominio zarista sobre este grupo, y también se intensifica el antisemitismo. Entre los judíos askenazí y los georgianos hay diferencias desde el punto de vista idiomático y religioso, pero a partir de 1897 el sionismo de cierta forma los va a unir y se funda la primera organización en Tbilisi, que es un centro importante, y en 1901 se recibe el primer Congreso Sionista del Cáucaso. En 1918 Georgia se independiza, pero esta independencia dura poco, hasta 1928. Durante este periodo surge un fuerte interés por la educación judía. En 1921, más o menos entre 1 millón y 1,5 millones de judíos dejan la región. En su mayoría hacen aliyá, pero otros van para Estambul, donde forman una comunidad importante. Vale una explicación. Aliyá significa subir. No se migra a Israel, se sube a Israel. El plural es aliot. Y olim significa inmigrantes, así que quienes hacen aliyá son olim. El período soviético se caracteriza por un fuerte antisemitismo. Hay momentos en que los judíos de Georgia hacen fuerzas para emigrar a Israel, por ejemplo en 1967, después de la Guerra de los 6 días, o en 1971. Un grupo de georgianos promueven una huelga de hambre. Se calcula que durante la década del 70, unos 30.000 judíos consiguen hacer aliyá. Después de la dictadura de Lenin, que había nacido en Georgia, en la ciudad de Gori, llega la perestroika de Gorbachev. Eso es en la década del 80. La comunidad georgiana ha conservado muchas de sus tradiciones culturales, incluyendo la música, la cocina, las festividades. Han establecido sinagogas y centros comunitarios, donde pueden practicar su religión y preservar la identidad cultural. Como cualquier otra comunidad étnica en Israel, los judíos georgianos también enfrentan los desafíos y oportunidades en términos de integración socioeconómica, educación y participación en la vida cívica del país. Sin embargo, en general, la comunidad georgiana judía en Israel es una parte vibrante y activa de la sociedad. Amigos, aprendí mucho sobre los judíos de Georgia y sobre Georgia en general, y tengo material para muchos videos, pero terminaré aquí y prometo que voy a retomar el tema. Espero que les haya gustado, no se olviden de darle un like, suscribirse y compartirlo con sus amigos. Muchas gracias.